Hola, muy buenos días. Mi nombre es Suni Yair Olvera Sarabia. Soy prestador del servicio social en el programa Historiando. Me acompañan mis compañeros Óscar Merino y Montserrat Mejía, también prestadores en el mismo programa del servicio social por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos sean a este capítulo de podcast en donde estaremos hablando de eh, un tema muy importante en el estado de Hidalgo. Es bien sabido que en el estado de Hidalgo hay muchos y variados monumentos que datan de épocas virreinales, del siglo XX y que tienen diferentes connotaciones tanto culturales como sociales. El día de hoy estaremos hablando de el templo de San Nicolás Tolentino y ex convento encontrado en Actopan. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre lo que es la historia del exconvento de Actopan y el templo de San Nicolás Tolentino. La fundación de este exconvento se da en el año de 1546 por la orden de San Agustín, y aunque oficialmente fue ordenada en 1548, la construcción de este templo se le atribuye a Fray de Andrés de Mata. Esta construcción empezó en el año de 1550 y es hasta el año de 1560 cuando el conjunto arquitectónico se terminó de construir al 100%. Posteriormente, el templo fue declarado monumento histórico mediante un decreto emitido por el Gobierno de México el 2 de febrero de 1963. Actualmente, en la localidad se conserva la porción más interesante del exconvento, como lo es la fábrica arquitectónica, la cual cuenta con una pintura mural que se divide en tres secciones: la iglesia, la capilla y sus anexos. Pero vamos a adentrarnos un poco más a cómo es que se da la construcción de este convento, ya que realmente es un proceso muy interesante que no se le da de la noche a la mañana, además de que viene desencadenado después de lo que es la conquista de México. Una vez concluida la conquista de México, Tenochtitlan, llegan lo que son tres órdenes religiosas, que son las que dan inicio a la evangelización indígena bajo los conceptos de la Iglesia Católica. Los primeros en llegar son los franciscanos, seguidos de los dominicanos, y en último lugar llega la orden que nos interesa en este momento, que es la orden de San Agustín. Estos llegan en el año de 1533 y son hospedados en el convento de Santo Domingo, en la Ciudad de México. Están ahí ya que estaban esperando a que se hiciera una audiencia para que les dieran permiso de fundar un convento agustino en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que sucede? La audiencia denegó este convento, ya que el centro del país estaba muy ocupado, tanto por conventos franciscanos como dominicanos. Entonces no se podía poner más conventos en esa área, la razón por la cual los agustinos son relegados a las áreas más complicadas del país. Estas áreas, en donde estaban estos personajes indígenas, que estaban relegados todavía de unirse como eran los chichimecas, en el norte del país. De ahí, su expansión quedó restringida a esa zona indígena, que estaban carentes del proyecto evangelizador. Entre ellas estaba el estado de Hidalgo, pero también hicieron trabajo en el estado de Guerrero, Morelos y en el norte de Puebla, la región de Toluca y una parte del estado de Michoacán, así como las zonas de Huasteca. Y bueno, como un pequeño dato extra, San Nicolás de Tolentino fue un fraile católico italiano, que fue canonizado como el primer santo de la orden de San Agustín. A este personaje se le considera el protector de las almas del purgatorio e intercesor por la justicia, la maternidad, la infancia y la salud. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Monserrat y yo les voy a hablar del estilo arquitectónico. El convento de Actopan pertenece a los denominados convento fortaleza. La arquitectura religiosa del siglo XVI se caracteriza por ostentar una apariencia de fortaleza. Hay tres teorías al respecto. Una explica la morfología fortificada para defenderse de posibles sublevaciones de los indígenas. La segunda, como parte de un repertorio decorativo que pudo cumplir una función mecánica. Y la tercera, como materialización de valores simbólicos con matriz escatológica. El complejo cuenta con un atrio con cruz atrial, una capilla abierta, una iglesia, la cual es de una sola nave con una torre campanario, una sacristía, un baptisterio, un convento con un pórtico, un claustro, corredores de estudio,
cocina, refectorio, caballerizas y una huerta, así como los restos de una enorme cisterna y aljibre para los usos de la comunidad. Muestra una combinación de estilos arquitectónicos como el plateresco, el mudéjar, el gótico, el romántico, el renacentista y después se agregaron elementos del neoclásico. En cuanto a la capilla de bóveda abierta o también conocida como bóveda de medio cañón, pues debemos de decir y de denotar que es uno de los aspectos más interesantes y más importantes de lo que conforma al exconvento, ya que la capilla va a jugar, o bueno, jugó un papel bastante importante en la evangelización, la capilla y la pintura, ya que aunque una ventaja que tenían los frailes agustinos fue que aprendieron rápidamente a hablar las lenguas indígenas. Entonces facilitó la comunicación y también esto hizo que pues se pudiera llevar de una forma más sencilla estos preceptos de la iglesia. Facilitó la evangelización. Pero antes incluso las imágenes jugaron un papel muy importante. De hecho, en el mismo ex convento, dentro de lo que son los claustros y las zonas de estudio, podemos encontrar pinturas muy interesantes, pinturas muy religiosas de pasajes bíblicos durante todos estos espacios. Eh, pero los más impactantes pues se encuentran en la capilla, ya que la capilla funcionó como un espacio masivo para poder llevar el conocimiento y la evangelización. Los frailes construyeron estas capillas abiertas que daban a un gran atrio para la evangelización, este, mientras estos indígenas no fueran bautizados, ya que como no estaban bautizados no podían entrar a la iglesia. La capilla de Actopan es una de las más notables de de todo lo que fue el territorio de la Nueva España. Se encuentra situada en el lado norte del conjunto y pues a un lado de la iglesia. En cuanto a las características pues, generales de la capilla, pues tenemos que tiene 17 metros y medio de ancho por 12 de altura, con pues un gran arco de punto medio. Pues al interior de la bóveda se encuentra adornado con muchas pinturas. Estas pinturas eran al fresco y están ordenadas eh, en polígonos de 6 y de 8 lados. Se encuentran ornamentados con motivos naturales. Todo esto dentro de un estilo muy renacentista. En cuanto a la pintura de la bóveda de medio cañón, pues podemos encontrar diferentes pasajes bíblicos como lo son el juicio final, la creación de Eva, los ángeles contra los demonios, la tentación y expulsión de los hombres del paraíso, el castigo de Adán y Eva. Podemos encontrar también pasajes como el arca de Noé en la parte inferior, eh, la caída de Babilonia, la salvación de las almas del purgatorio, incluso por toda lo que es la capilla podemos encontrar al Leviatán, que es
monstruo marino que relata la Biblia, pero aún más importantes y más impactantes para la gente de la época, para los indígenas de la época, tenemos algunas imágenes de castigos a los pecados, ¿no? Por decir, tenemos, eh, bueno, es bien sabido que una de las bebidas más importantes en el estado de Hidalgo y en el centro del país, pues era el pulque, ¿no? El pulque tenía muchísimos usos en la época prehispánica. Era usado como medicina, como un elemento ritual, como una bebida de reyes. Entonces, era un elemento muy importante, pero para la Iglesia Católica representaba pues un pecado, ¿no? El alcoholismo. Entonces tenemos imágenes de castigos al alcoholismo en donde a aquellos que bebían alcohol se les daba de beber hierro fundido, o imágenes también de un cambio cultural. Tenemos una pintura en donde de fondo hay una se encuentra una pirámide con características mexicas, y vemos cómo este, bajan los hombres, son bautizados por la Iglesia Católica y se ven purificados, no cambian sus ropas. Entonces, imagínense ser un hombre de esa época. Pues estas imágenes causaban un miedo, ¿no? Estos castigos pues eran bastante pues traumatizantes para cualquiera que los viera o que pensara que podrían pasarlos, ¿no? Otra de los usos de la capilla, como se mencionó antes, pues fue el dar estas evangelizaciones masivas. Hay que, hay que tener algo bien en cuenta. Las poblaciones de los conventos, en cuanto a en cuanto a frailes hablamos, pues era muy poca. Tenemos que había conventos que tenían 2 frailes, hasta 7 frailes como máximo, ¿no? Entonces, imagínense controlar a tanta gente, pues para eso se hacen estas capillas en donde pueden entrar pues bastantes personas, y por el diseño de la capilla, pues la acústica, el sonido llega a todos o a la gran mayoría. También las poblaciones indígenas, pues al principio de lo que fue la época virreinal, pues eran bastante grandes. Ya después, conforme pasa el tiempo, pues se van reduciendo hasta casi desaparecer. Entonces hay que tener bien en cuenta esto, ¿no? De que la capilla fue un elemento, sino que el más importante a la hora de la evangelización. La capilla, junto con sus murales, junto con la pintura, son unos elementos muy importantes a la hora de la evangelización del estado de la región de Actopan, perdón. También hablaremos del museo y turismo. Como último dato tenemos que el Museo del Convento de Actopan, también en ocasiones denominado Museo de Arte Religioso de Actopan, se inauguró el 1 de enero del 2011. Se encuentra ubicado principalmente en el claustro alto. Cuenta con 4 salas de exposición, permanentemente, con arte del Virreinato de Nueva España. En el 2015, 22 piezas del convento fueron trasladadas al INA para su restauración. En julio del 2019, las piezas que fueron trasladadas para su restauración fueron devueltas al convento. El Museo del Ex-Convento de San Nicolás Tolentino pues está abierto al público de martes a domingo en un horario de 9 a 17 horas. La entrada al público general es en 55 pesos.
excepto los domingos que la entrada es libre para el público mexicano, maestros, estudiantes y niños menores de 13 años. La entrada es libre y se cobra una pequeña cuota por cámara de video fotográfica o cámaras profesionales. Y pues eso sería todo. Eh, Esperemos que les haya gustado, que hayan aprendido un poco más acerca de el ex convento y de su historia. Eso es todo. Muchas gracias.